Muy buenos días, mis hermanas. Hoy es sábado, día 19 de noviembre. Y vamos a empezar con el versículo de memoria. El Salmo 103, 17 y 18. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y hoy terminaremos el libro de Nehemías. Ahora que el templo había sido reconstruido bajo Esdras y los muros habían sido reconstruidos bajo Nehemías, la ciudad necesitaba ser repoblada. Durante más de 70 años había estado sin población, como un pueblo fantasma. No sé si traduce, pero un ghost town, sin población. Y solo voy a leer un par de versículos del capítulo 11 y dar un resumen del capítulo. Pero en Nehemías 11, 1 y 2, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Los líderes del pueblo vivían en Jerusalén, iban a vivir en Jerusalén, dando el ejemplo. El resto de la gente se sometió a un sistema de sorteo, echando suertes para que una de cada 10 personas habitara en Jerusalén. Otros de buena gana se ofrecieron a regresar y morar en Jerusalén. Y creo que hay una lista de la gente viviendo allí en Jerusalén. Y en capítulo 12, en los versículos 1 al 26 de capítulo 12, se enumeran los sacerdotes y levitas que regresaron del exilio con Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa. Y en los versículos 27 al 47, el muro recién terminado de Jerusalén se dedica con una gran celebración. Hay música y marchas y los hombres alaban a Dios mientras caminan. Era una gran celebración dedicando la terminación de los muros. Entonces, capítulo 12 y capítulo 13. Vamos a terminar con capítulo 13. Y voy a leer versículos 1 a 3 en capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Qué bueno es Dios. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces en versículos 1 a 3, la gente había tenido un avivamiento, y cuanto más se acercaban a Dios a través de la adoración, más se daban cuenta de las normas de Dios.
Cuando el pueblo descubre que la ley de Moisés prohíbe a los amonitas y moabitas entran en la asamblea de Dios, todas las personas de ascendencia mixta son una palabra grande, inmediatamente expulsado. Y 4-9. Y antes de esto, el sacerdote Eliasim, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Dice, más a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Esto indica que Nehemías se había ido por un tiempo y regresado a sus deberes o su trabajo en el corte persa, trabajando con el rey. Regresó a Jerusalén y descubrió el mal que había hecho Eliasib. Eliasib, el sacerdote, está a cargo de los almaneses del templo. Él también es un pariente de Tobías, uno de los oponentes de Nehemías. Eliasib le había proporcionado a Tobías una habitación en los patios del templo. Y cuando Nehemías descubre esto, tira las pertenencias de Tobías y ordena que se purifique la habitación. Y vamos a 10-14. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y los almaneses. Y puse por mayordomos de ellos el sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacor, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate a mí, oh Dios, ordena esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Debido a que los levitas no están recibiendo los diezmos que se les deben, descuidan sus deberes en el tiempo y trabajan por pago. Nehemías los llama a sus deberes y el pueblo de Judá los apoya una vez más. Hay cosas que Nehemías tenían que arreglar, muchas cosas.
15-22. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y todo mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no les abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y, hermanos, en estos versículos vemos que los mercaderes entran y salen por las puertas de Jerusalén para hacer negocios en el día de reposo, tratándolo como cualquier otro día. Y Nehemías ordena que las puertas permanezcan cerradas durante este tiempo. 23-27. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judacio, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vuestros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Nehemías se encuentra con hombres que se habían casado con mujeres paganas. Después de que Nehemías los maldice y los golpea, los hombres acuerdan nunca permitir que sus hijos se casen con esposas
paganas. Nehemías era muy serio en las cosas de Dios. Y él dice que no, eso no va a pasar. Y vamos a terminar con 28 a 31. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Cuando dice acuérdate de mí, está bien. Pero cuando Nehemías descubre que uno de los sacerdotes se casó con la hija de Sanballat, lo expulsa del templo. Pero cuando dice, acuérdate de mí, al final de todo, Nehemías sabía que hizo lo mejor que pudo para hacer al pueblo de Dios fuerte, a salvo y seguro. Más allá de eso, también los guió a ser puros, adoradores y obedientes. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Sin embargo, Nehemías ciertamente cargaba con un sentimiento de fracaso. En Nehemías 10, el pueblo hizo un solemne pacto con Dios de que no harían 3 cosas. Eran 6 promesas, pero que no harían 3 cosas. Tener relaciones románticas impías, en versículo 30 de capítulo 10. Comprar y vender en el día de reposo, en versículo 31. Y apoyar la obra de Dios con dinero como Él lo había ordenado. Eso en versículos 32 a 39 de capítulo 10. Sin embargo, en Nehemías 13, alrededor de 10 o 12 años después, Israel se encontraba en los mismos pecados y los que se habían comprometido a no volver a cometer. Hermanas, vivir para Dios es algo que decidimos hacer, pero no siempre es fácil. Hay obstáculos, hay adversarios, hay distracciones. Y por eso es importante permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que asistir en una buena iglesia, no cualquier iglesia, pero una buena iglesia donde predican la verdad. Es importante estar rodeado de personas que nos animan en el Señor. Y que tengamos la dedicación y el corazón de Nehemías y nos decidamos a caminar con el Señor. Porque a veces es fácil caer. Eso no queremos. Necesitamos andar con el Señor, amar al Señor y tener buen testimonio ante los otros, ¿no? Hasta la próxima, hermanas.